Bueno, buenos días. Estamos esperando que se unan los alumnos a la clase. Me imagino que no va a haber mucho contingente, buenos días, porque están llenos de evaluación esta semana, así que no sé. Pero los que lleguen. Ya, a ver, empecemos. Como les dije la semana pasada, esta semana quiero empezar a ver algunos algoritmos reales y hacer ejemplos de análisis. Eh, No me acuerdo si con ustedes alcancé a ver Bubble Sort ya. ¿Alguien me puede decir si sí o no? No que yo recuerde. Entonces vamos de nuevo. Ya, a ver, entonces, voy a ocupar esto solamente porque aquí tengo los algoritmos escritos. A ver, entonces, voy a poner el chat por aquí por si acaso. También la lista de participantes por si llega más gente, que de hecho justo llegó alguien más. Y voy a ocupar entonces esta parte como ayuda visual. Ok, vamos a tarjetear acá, porque asuman de que esto no existe aún. Y tenemos el BubbleSort original, acá escrito en pseudocódigo. Entonces, no sé si alguna vez ustedes vieron BubbleSort como, no Como sé, algoritmo, sí, profe. como algoritmo puro. Entonces, me Sí. imagino que no tendrán ningún problema con este pseudocódigo que está acá, ¿no? Este es el pseudocódigo del BubbleSort. ¿Sí? Lo que hacemos es que recorremos desde la posición 1, recordemos que nosotros empezamos desde la 0 hasta el final, y luego en el for interior tenemos desde la posición 0 hasta la posición final menos el índice del for exterior. Y lo que vamos haciendo es ir intercambiando la posición actual con la siguiente, si y solo si la posición actual es más chica que la siguiente. La cosa es que si usted tiene un arreglo y el primer doble for lo que hace es ir comparando y dejar el más grande en la última posición. Entonces, por cada for, uno ubica el más grande al final, ¿ya? Entonces, con eso estamos más o menos claros, estamos de acuerdo con que esto es el bubble sort, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es el uso de recursos temporales del bubble sort? Actualmente como lo tenemos aquí. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un for exterior y por cada vez que tenemos un for, nosotros decimos que el tiempo, dado que la entrada es de tamaño n, va a ser una sumatoria y ponemos los índices con la misma ese uno se ve horrible, la misma nomenclatura que el for. Somos exactamente iguales. Entonces el for interno va a tener lo mismo. Esto es n menos 1 menos i. Y acá se pone lo que queremos. ¿Cuál es la operación relevante de un ordenamiento? ¿El intercambio? Casi.
El intercambio no es una mala, no es una mala aproximación, porque hay muchas veces que se miden por intercambio, porque el intercambio ocupa los elementos más grandes disponibles del problema, que son los elementos dentro del array. Sin embargo, fíjense que aquí también se ocupan para la comparación. Y el intercambio está dentro de la comparación y solo se ocupa si la comparación es correcta. Por lo tanto, entra la segunda definición de operación relevante. ¿Cuál se ejecuta más? Necesariamente la que se ejecuta más es la comparación. Así que vamos a medir en cantidad de comparaciones esta vez. Así que, ¿cuántas comparaciones hay dentro del ciclo for, de los dos ciclos for? ¿A? ¿A comparaciones? Como A comparación. ¿A qué se refiere con A? N comparaciones. Mire, dentro de los dos ciclos for, ¿cuántas hay? El pedazo de código que hay acá, que está encerrado en un óvalo medio mal hecho. Porque uno puede hacer varias comparaciones en total, pero dentro de los for hay una y solo una comparación, que es esta que está encerrada en el cuadrado. No hay más. Por lo tanto, si uno quiere hacer el estudio temporal del uso de recursos en Bubblesort, es exactamente esto, nada más. Entonces, ahora sí, yo puedo liberar lo que está acá abajo, que es exactamente lo que estábamos buscando, que es el for externo, el for interno de 1, y uno simplemente resuelve aquí un poco matemáticamente que cuando usted tiene la sumatoria y en 1, entonces es el límite superior menos el límite inferior más 1. Y saca este resultado que está acá. Entonces, ¿alguna duda o un problema con eso? Por ahora partimos bien simplecito. Pero sí. Puedo continuar, ¿no? Acá tenemos un bubble sort especial, que es un bubble sort pero con una optimización. Lo que pasa es que cuando uno está haciendo el bubble sort, no sé si esto lo vieron cuando estudiaron bubble sort, pero si están ordenando el más grande y cuando están ordenando, por ejemplo, el segundo más grande, se dan cuenta que no hay ningún intercambio. Si no hay ningún intercambio, quiere decir que cada uno de los de aquí es más chico que el siguiente y por lo tanto necesariamente están en orden. Por lo tanto, si no hay ningún intercambio, entonces está listo. ¿Se entiende, no? ¿Vieron esta modificación cuando vieron Bubble Sort en su época? No, profe. O sea, Bueno, por lo menos yo no. existe. Profe, pero esto, entonces, ahí la operación es relevante, ¿cuál vendría siendo aquí? La misma, La misma. la misma. ¿Por qué? Porque de todas maneras, a pesar de que hay una optimización, sigue la misma relación respecto a los intercambios y las comparaciones. Siempre van a haber más comparaciones que intercambios, porque el intercambio está dentro de una comparación. Entonces, podemos hacer ahora el mismo estudio, pero consideramos mejor, peor y promedio. Vamos primero con el mejor caso.
en el mejor caso, que le voy a poner B mayúscula de best, ¿qué es lo que pasa? En el mejor caso, nosotros ingresamos al for externo, no tenemos nada que hacer ahí. Ingresamos al for interno la primera vez, for externo la primera vez, for interno la primera vez, y vemos si hay intercambios. Y luego el for interno itera, porque no hay ninguna detención hasta el minuto, itera completamente hasta terminar. Y si terminó, entonces verifica si es que la opción de detención se ejecuta. Como estamos asumiendo el mejor caso, entonces estamos asumiendo que la opción de detención se ejecuta lo más pronto posible. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, no? ¿Necesitarán un ejemplo? ¿No? Sí. Ya, voy a asumir que no. Lo voy a hacer con un ejemplo. Supongamos que nosotros ya tenemos ordenado el arreglo, ¿ya? Entonces, vamos a ingresar en el for interno. En el for interno, la i es igual a 1. Por lo tanto, j en el for externo, perdón, este es el for externo. En el for interno, j va a empezar en 0 y va a llegar hasta 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4 hasta la posición 3. J va desde 0 a 3. Así que lo que hace J es comparar este con este. ¿Es 1 más grande que 3? Esta es la comparación que estamos haciendo. La respuesta es no. Así que ahora compara este con este. ¿Es 3 más grande que 5? La respuesta vuelve a ser no. ¿Es 5 más grande que 7? Estamos todas las veces iterando en el for interno. No, y finalmente pregunta, porque esta es la última posición que revisa, la 3, ¿es 7 más grande que 9? Y luego vuelve a responder no. Como todas las respuestas fueron no, entonces este flag, que es un booleano, no cambia de valor. Así que al terminar el primer recorrido, o sea, al término del for interno, nosotros preguntamos, ¿es el flag, o sea, este valor booleano, se mantuvo intacto o cambió? Si se mantuvo intacto, quiere decir que no hubo ningún intercambio interno. Y al no haber ningún intercambio interno, es que nosotros estamos asegurando que esto ya está ordenado. Así que termina de ejecutarse. ¿Me entendieron ahora? Sí, ya. Ese es el mejor caso. Entonces, en el mejor caso, el for externo se ejecuta una vez, así que es 1 por el for interno que se ejecuta. O sea, en realidad lo voy a hacer bien, lo voy a escribir bien. El for externo se ejecuta una vez, desde i igual 1 hasta 1. El for interno se ejecuta normalmente y se sigue haciendo una comparación por vez. Entonces nosotros resolvemos, este for externo es 1 por, sumatoria desde j igual 0 hasta n-2. Esto resulta n-1, o sea, orden n.
n menos 2 menos 0 más 1. Sí, n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el mejor caso. Si nosotros nos vamos al peor caso, en el peor caso, es como si este flag no existiera, porque vamos a asumir de que nunca se ejecuta. O sea, siempre se hace al menos un intercambio por vez. Por lo tanto, el peor caso es el mismo tiempo que se demora el bubble sort tradicional, o sea, orden n cuadrado. Lo mismo que vimos la vez anterior. Porque si el flag no existe, entonces es el bubble sort tradicional. Entonces, en el peor caso, es tal cual como antes. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora vamos a el análisis complejo. Este análisis es el complejo. ¿Qué pasa en el caso promedio? Voy a poner A de average, promedio en inglés. Entonces, aquí tenemos que pensar en promedio, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es lo siguiente. Yo dije anteriormente que la operación relevante es, en efecto, la comparación. Sin embargo, para el análisis del caso promedio, o en realidad en el análisis del peor caso, la cantidad de comparaciones y la cantidad de intercambios son más o menos similares. Así que tampoco es tan raro analizarlo con la cantidad de intercambios. Y si lo analizamos con la cantidad de intercambios, podemos hacer una estimación. La estimación es la siguiente. Podemos tener los mismos for anteriores, esto es n-1, sumatoria desde j igual 0 hasta n-1 menos i, y hacerlo con la esperanza de los intercambios. ¿Conocen el término esperanza? Tiene que ver con la probabilidad. Exacto, es básicamente el promedio, pero no es un promedio en per se, sino que es más bien una estimación de un suceso en el futuro. En términos de definición, en realidad, sí es el promedio, pero es un promedio a priori. No se sabe qué va a pasar y se estima que lo más probable que pase es esto. ¿Ya? Entonces, el promedio de los intercambios. Entonces, uno puede pensar fácilmente que la probabilidad de que un número y otro número se intercambien o no se intercambien es la misma, porque la probabilidad de que este número y este número, este sea más grande y este más chico, o este sea más grande y este más chico, no hay ninguna forma de saber cuál va a ser más grande o cuál va a ser más chico. Entonces, en promedio, lo esperable es lo mismo que tirar una moneda. La probabilidad de tener caro, la probabilidad de tener cruz. Por lo tanto, este esperanza de intercambio es un medio, el 50%. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien?
Porque simplemente estoy diciendo cuál es la probabilidad de que un número sea más grande o más chico que otro. Sea más grande que el otro en realidad. Y obviamente es la mitad. No se puede asumir nada más. Por lo tanto, el 1/2 sale para afuera, nos quedan las dobles sumatorias acá, que no voy a anotar los detalles porque están acá arriba, simplemente los voy a anotar mejor. Y esto no es nada más que el peor caso. Entonces es la mitad del peor caso. Por lo tanto, sigue siendo orden cuadrático. ¿Mm? ¿Estamos bien con eso? Si se dan cuenta, en análisis de un algoritmo, tiene que ver mucho con las propiedades matemáticas que hemos visto hasta el minuto. Ya vamos a ver algoritmos recursivos, porque obviamente hay ordenamientos recursivos. Así que vamos a ocupar también esa materia. Pero también tiene mucho que ver con ingeniárselas para simplificar el estudio. Entonces, tiene harto de repetición, pero también tiene harto de ingenio. ¿Ya? Así que ahora vamos al siguiente ordenamiento, que es, este es el, creo que esto lo anoté de más. Sí, esto no está. El insert sort. ¿Se acuerdan del insert sort? ¿Lo vieron? ¿Cómo funciona? Primero, tenemos un for externo igual que en el bubble sort, es exactamente igual el for externo, pero es en vez de tener un for interno, tenemos un ciclo while. No son muy diferentes, pero la lógica que está acá es que yo empiezo en la posición actual y voy retrocediendo. Y la gracia es que lo que hago es que yo retrocedo hasta que la posición actual sea más chica que la posición anterior. Entonces, entre comillas, como que estamos haciendo lo contrario del bubble sort. Estamos tratando como de insertar la posición actual en donde corresponde, no siempre al final. Entonces, si la lógica es parecida, lo más probable es que deberíamos tener un resultado parecido en términos de uso de recursos con el bubble sort optimizado, porque claramente como es un ciclo while, es como si tuviéramos la función de detención. Así que vamos a ver si eso es cierto, ¿ya? Analicemos entonces el mejor caso primero. En el mejor caso, entramos al ciclo for, entramos al ciclo while, la condición del ciclo while se rompe inmediatamente, o sea, nos saltamos el ciclo while completo y volvemos al for externo. O sea, no hacemos intercambios. Así que fíjense, en términos de comparaciones, y vamos a hacerlo solo en términos de comparaciones por ahora, el ciclo externo se ejecuta por completo y el ciclo interno no se ejecuta, solamente se ejecuta esta comparación. ¿Por qué? Porque la condición while inmediatamente dice, no, no se cumple la comparación. Así que si uno saca el resultado, este es n-1, orden n. Exactamente igual que con bubble sort en el mejor caso. ¿Sí se entiende? ¿Estamos bien? ¿O quieren que les... hay algo que no quedó del todo claro?
Por favor, fíjense que este lo estamos haciendo con respecto a la cantidad de comparaciones, porque si lo hiciéramos en la cantidad de intercambios, el mejor caso es 0 intercambios. Vamos por el peor caso. En el peor caso, obviamente el ciclo externo se ejecuta de manera completa. En el mejor caso, digo en el peor caso, perdón, estamos en el peor caso, esta comparación siempre nos debería decir que sí, y por lo tanto siempre deberíamos entrar en el while interno hasta que se nos acabe el tiempo, porque se va en J y va retrocediendo. Así que el ciclo interno va desde J igual I hasta 1. O bien lo podríamos hacer al revés, desde 1 hasta I. Y por cada vez que ingresamos al while hacemos una comparación. Por lo tanto, vamos a hacer la resolución de esto. Tenemos 1 en esto, así que tenemos la sumatoria desde I, perdón, voy a anotarlo bien. ¿Ya? La sumatoria de I igual 1 hasta n menos 1 de I, porque tenemos desde 1 hasta I, o sea, I, y esto no es nada más que la sumatoria de Gauss, por lo tanto, peor caso es cuadrático. ¿Sí? Para el caso promedio, de nuevo, podemos hacer lo mismo que en el bubble sort y asumir la esperanza del intercambio. Porque el intercambio es el que nos... Acá fíjese que por cada comparación correcta hacemos intercambio, por cada incorrecta dejamos de hacer intercambio, pero por cada incorrecta de las comparaciones, simplemente nosotros terminamos el ciclo while. O sea, cada vez que ingresamos al ciclo while, entonces hay una comparación por un intercambio. Y cuando el intercambio es incorrecto, hay una comparación, 0 intercambio y nos salimos. Por lo tanto, nuevamente, el caso promedio se puede tomar como la sumatoria externa, sumatoria externa de la sumatoria interna de la esperanza del intercambio. Y la esperanza del intercambio, de nuevo, es un medio porque no tenemos por qué asumir ninguna otra diferencia. Así que nuevamente es un medio del peor caso de el insert sort, así que sigue siendo cuadrático. Entonces, fíjense que el bubble sort optimizado y el insert sort son más o menos la misma lógica, pero aplicados a instancias distintas. El bubble sort ubica el elemento más grande en su posición, o sea, a la derecha, y el insert sort trata de poner el elemento actual donde corresponde en el arreglo. Pero es la misma idea, poner un elemento donde va. Así que el estudio teórico debería resultar similar y finalmente nos resultó similar. ¿Hasta aquí estamos claros? Me parece que me queda un sort adicional antes de moverme a los recursivos, que es el selection sort. A ver si me acuerdo bien de este sort, porque este es un poco más complejo. Fíjense que el ciclo for externo esta vez es distinto. Así que nos estamos enfrentando a una lógica esta vez un poco distinta a lo que estábamos hablando del insert sort y del bubble sort optimizado. Tenemos un for externo que va desde la primera posición hasta, no el final, sino la posición justo antes del final.
Y nosotros declaramos un mínimo. El mínimo es la posición iésima. Por lo tanto, desde la posición actual iésima siguiente hasta el final, quiero encontrar el mínimo. Creo que aquí debería de hecho decir mínimo es igual J. Creo que acá hay un error, ¿no? Sí, claro, eso debería ser J, no I. Entonces, finalmente, lo que dice es que si el mínimo cambió, entonces intercambiamos. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Lo que hace este algoritmo es lo siguiente. Parte, y dice 4, 1, 7, 3, 9 y 8. Suponte que el algoritmo lo que hace es partir acá. Y dice, estoy en la primera posición. Entonces, en la primera posición, ¿quién debería estar? El más chico de todos. Así que lo que hace es buscar el más chico, que lo voy a dejar con celeste. Dice, actualmente este es el más chico. Y luego dice, ahora estoy el 1. ¿Cuál es más chico? ¿El 1 o el 4? Obviamente, el 1. El 1 es el más chico. Luego compara el 1 con el 7. No, 1 es más chico. El 1 con el 3. Sigue siendo el 1 más chico. El 1 con el 9. Y el 1 con el 8. Entonces, como 1 es el más chico, el 1 lo deja en la posición y se mueve a la siguiente. Eso es lo que hace, encontrar el mínimo por cada posición. Por eso se llama selection sort, porque selecciono el mínimo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el análisis del uso de recursos de selection sort. Me imagino que selection sort también lo vieron en su tiempo. Así que, fíjense ustedes que para términos de comparaciones, las comparaciones no hay nada que hacer, siempre se compara. No hay ninguna determinación que diga se comparan algunas veces sí y algunas veces no. Así que aquí no hay mejor, peor o caso promedio, son todos el mismo, siempre y cuando, insisto, estemos hablando de las comparaciones. Si hablamos de los intercambios, eso es distinto. Entonces, en términos de comparaciones, hay un solo análisis que es el for externo, que va desde 0 hasta n-2, del for interno, que va desde j igual i más 1 hasta n-1, de un intercambio por vez. Así que me disculparán que no haga la matemática esta vez, porque es mejor que la hagan ustedes. Pero simplemente aquí me queda n-1 menos i más 1 más 1, o sea, n menos i más 1, y luego se hace la sumatoria sobre i, la voy a hacer igual. Acá queda, recuerden, lo que está arriba, n-1, menos lo que está abajo, i más 1, más 1. Este 1 con este se va, lo voy a seguir trabajando acá arriba, y me queda sumatoria desde i igual 0 hasta n menos 2 de n menos i menos 1. Entonces, esto me queda desde 0 hasta n menos 2 de n, eso es n menos 2, n menos 2 menos 0 más 1, o sea, n menos 1 por n, menos, esto es Gauss hasta n menos 2, o sea, orden de n medios, n cuadrado medios en realidad, menos orden n. Esto finalmente es n cuadrado menos orden n cuadrado medio, esto es orden n cuadrado. Podría hacer la matemática exacta, pero me está quedando poco tiempo. Así que lo voy a dejar de esa manera.
Pero esto es particular, porque de acuerdo, este es el caso que existe, mejor, peor, da lo mismo, de la cantidad de comparaciones. Pero fíjese bien, que si yo solamente hago los intercambios, que antes los intercambios eran más o menos lo mismo que las comparaciones, en el peor caso. En el mejor caso podían haber 0 comparaciones. Pero fíjense que el peor caso de las comparaciones, digo, de los intercambios, le voy a poner swap. El peor caso de los intercambios es que por cada for externo se hace una sola comparación. Por lo tanto, se hacen n comparaciones. Y esta es la característica principal de selection sort. Con bubble sort e insert sort pueden haber, en el peor caso, n cuadrado comparaciones. Sin embargo, en selection sort, a pesar de que tienen un caso mejor, promedio y peor en cantidad de comparaciones, creo que lo dije mal, la cantidad de comparaciones es cuadrática, la cantidad de intercambios, en el peor caso, en selection sort, es lineal, y en bubble sort e insert sort, la cantidad de intercambios, en el peor caso, sigue siendo cuadrática. Así que esa es la ventaja de selection sort. Ahora, como lo que más nos importa es la cantidad de comparaciones, no la cantidad de intercambios, siguen más o menos siendo competitivos todos. Todos son más o menos lo mismo en cantidad de comparaciones. En realidad, en la práctica, en términos prácticos, cuando se hace el experimento, el insert sort es el que resulta con la menor cantidad de intercambios, no por mucho. Pero en cantidad de comportamientos sintácticos son todos iguales. ¿Ya? Mañana vamos a hacer el análisis de los algoritmos de recursivos que nos quedan, o sea, merge sort, heap sort, quicksort. Ojalá los alcance a hacer porque quicksort es más o menos largo. Así que si me ponen presente en el chat, súper bien, y ya nos estaremos viendo mañana. Profe, consulta, para el certamen vamos a estar evaluando algoritmos como de este tipo, así esta Mire, en el complejidad. certamen, lo más probable es que yo ponga un algoritmo escrito de esta manera, pero que su análisis resulte un recursivo. Entonces, usted va a analizar el algoritmo, va a plantear la ecuación le va a quedar como una recursión, ya vamos a verlo mañana, y luego va a ocupar un método recursivo de los que hemos visto para resolverlo, y ese va a ser todo el certamen. Eso es lo más probable que sea el certamen. Obviamente separados por partes, porque si hace mal una parte no va a importar tanto en la siguiente. Lo importante es que resuelva cada parte de manera individual, y si se equivoca en plantear la ecuación, no importa, mientras resuelva de manera correcta una ecuación recursiva. Genial, gracias, profe. Ya, eso. Así que nos vemos mañana. No se le había olvidar poner presente, ya nos debe quedar como 30 segundos con suerte. Y nos vemos mañana.